el ultrasonido de las 18 a las 21.6, 22 semanas para determinar las características placentarias, la localización, los lóbulos o datos de placenta subcenturiata o con un lóbulo accesorio. Son las situaciones donde se puede dar el acretismo placentario. Veíamos si hay datos o no de placenta previa. En caso que lo hubiera, se corrobora con una ecografía endovaginal y pues si no, se continúa con la vigilancia rutinaria. En caso que haya, se debe evaluar la relación entre el borde placentario inferior y el borde del orificio cervical interno. Como ya habíamos visto, la distancia pues es muy importante aclarar a qué distancia se encuentra, si ya se encuentra en el orificio o si lo rebasa y en qué distancia. Así podemos predecir al término del embarazo si esta placenta previa va a continuar o se remite espontáneamente. Al medir la relación del borde placentario inferior, pues se va a checar la distancia, si es mayor a 50 milímetros o 5 centímetros, se hace un ultrasonido de las 28 a las 32 semanas, y en caso de que sea menor o incluso ya rebase el orificio cervical, pues se registra la distancia y se cita a una ecografía endovaginal a la semana 26 para corroborar que efectivamente siga esta placenta previa. Y pues también se debe identificar y registrar los factores de riesgo para acretismo placentario. Igual, bueno, siguiendo, eh, al encontrar una cicatriz previa en el útero y la distancia mayor a 50 milímetros del orificio cervical, pues ya vemos que si la placenta no está sobre una cicatriz previa, ya sea por miomas, por una cesárea previa u otra operación, pues se va a proceder al ultrasonido, bueno, de las 28 a las 32 semanas, y pues si sí hay una cicatriz previa, pues se hace una búsqueda intencionada por medio de la ecografía Doppler. Ya encontraremos los signos que hablamos anteriormente y pues daremos un diagnóstico certero. Y pues en caso que esta distancia no rebase los 50 milímetros o el orificio cervical, pues se debe hacer un seguimiento clínico, obviamente identificando los factores de riesgo y pues siguiendo a la paciente al transcurrir el embarazo. Sobre el manejo, mencionaba que tenemos que tener muy en cuenta el estado este, de la paciente. Tenemos que corregir en caso que hubiera anemia. Ya habíamos comentado anteriormente que tenemos que mantenerla arriba de 11 miligramos sobre decilitros de hemoglobina. Y si tuviera algún trastorno, pues tratarlo antes de la intervención quirúrgica. A pesar de que tuviera placenta previa o acretismo placentario, pues también se debe manejar los signos de alarma obstétrico, como son el sangrado vaginal, acúfenos, fosfenos, cefalea intensa y demás que ya conocemos. Mencionaba que en las embarazadas tenemos que tener en cuenta que se puede presentar una hemorragia importante, depende del estado de la paciente, y que se deben tener en cuenta que haya los componentes sanguíneos necesarios en el área donde se va a tratar la paciente, por si eso se llegara a complicar. Es muy importante, lo mencionaba la guía, que tenemos que tener ya los componentes sanguíneos necesarios, el tipo de sangre de la paciente, y también lo que son paquetes plaquetarios, plasma fresco congelado y demás que van a ser útiles por si se llegara a complicar la cesárea, si se debería de hacer. Y también se debe llevar un registro cardiotocográfico al menos una vez por semana. Esto pues para ver también la salud del feto, ya que al haber acretismo placentario, pues sí se aumenta la morbimortalidad de este.
Ok. También se mencionaba en la guía, estaba en duda el beneficio o no del cerclaje cervical. Sin embargo, pues no está muy estudiado que ayude mucho para evitar complicaciones como sangrado. Entonces, pues no se recomienda. Dice que el sangrado puede tener también mecanismo disparador las contracciones. Entonces, pues no sea. También se recomienda el uso de tocólisis, está en duda, es decir, la inhibición del desarrollo del embarazo. Bueno, se me olvidaba, antes de pasar al tema de tocólisis, también mencionaba las situaciones donde está contraindicada el cerclaje cervical, como malformaciones congénitas o cromosómicas, infecciones intrauterinas, preeclampsia severa, compromiso fetal o insuficiencia placentaria, dilatación cervical avanzada o desprendimiento de placenta. Estas situaciones van a ser estrictamente contraindicados el cerclaje cervical. Sin embargo, también hay contraindicaciones relativas donde podemos encontrar hemorragia leve debido a la placenta previa, registro cariotográfico no reactivo, es decir, que no haya reacción en el feto y tendremos que actuar, restricción de crecimiento intrauterino o embarazos múltiples. En estas situaciones se tendría que evaluar el riesgo-beneficio de hacer el cerclaje cervical. También estábamos hablando de la tocólisis para evitar el sangrado dado por las contracciones. Sin embargo, pues igual no está muy recomendado. Mencionaba que esto generalmente se da cuando el embarazo se encuentra entre las 34 a 36 semanas de gestación, cuando aún necesitamos que se prolongue el embarazo para mejorar la maduración del feto, es cuando se inhibía el útero, ahí vienen las indicaciones y el uso del medicamento. En este caso, se da el uso de indometacina, que está indicado a dosis de 50 a 100 miligramos vía rectal cada 12 horas, seguido de 25 a 50 miligramos vía oral cada 6 horas por un periodo no mayor a 3 días. Entonces, este medicamento es el que se usa, sin embargo, mencionaba la guía que no hay un medicamento estándar y tampoco un régimen exacto para realizar esta intervención y pues todavía está en debate si se usa o no. Y tras la decisión de utilizar indometacina como un tocolítico, se deberá tener en cuenta los efectos adversos, maternos como fetales, y se recomienda que el tratamiento no exceda los 3 días, ni se utilice después de la semana 32. Corrijo, el de la semana 32, que se debe utilizar para aumentar la maduración fetal. Algunas otras bibliografías revisaba que utilizaban el sulfato de magnesio para tocólisis. También ahí les dejo las dosis, tanto de carga como de mantenimiento. Y igual se mencionaba que se tiene que mantener por entre 12 a 24 horas y se debe retirar gradualmente. Lo que más utilizamos es la indometacina, como viene ahí. Diga. Lo que más utilizamos es la indometacina, Ok. como viene ahí marcado. Y fíjate, no sé si lo mencionas adelante, pero también utilizamos el nifedipino, nos da muy buenos resultados, Ok, sí. como un tocolítico. En las pacientes de más de 32 semanas, efectivamente, ya no damos la indometacina por el riesgo del cierre del conducto arterioso Ok. y utilizamos como primera línea el nifedipino. El sulfato de magnesio, por sus efectos, pues tiene efectos un poquito más de riesgo. Puede producir depresión respiratoria, pérdida de los reflejos tendinosos, oliguria. Entonces, casi no lo utilizamos así tan a la ligera, ¿no? Donde Ok. más vamos a ver que lo utilizamos es para manejo de una preeclampsia severa. Ahí sí lo aplicamos, ¿no? Uh-huh. Para una placenta previa es muy raro que lo vayan a ver, ¿no? Continuamos. Ok. Ok, también se mencionaba que
estaba, bueno, mencionaba lo que es la guía de práctica clínica, los beneficios sobre un manejo ambulatorio y un manejo intrahospitalario. Mencionaba que generalmente se le da al paciente pues manejo ambulatorio, aún con el diagnóstico de placenta previa, a menos que presentara sangrado transvaginal. Ya ahí sería un motivo para ser manejada intrahospitalariamente, o, por ejemplo, cuando tenemos un diagnóstico de placenta previa y aparte un acretismo placentario, mencionábamos que incrementa el riesgo de complicación del embarazo, hemorragia obstétrica y demás. Entonces, ahí sí se manejaría de manera intrahospitalaria. En caso del manejo intrahospitalario, pues mencionaba el riesgo de trombosis que se puede presentar por el reposo aumentado, y daba recomendaciones para la paciente, como lo que es la actividad, ahora sí, no tan riguroso obviamente, el caminar para mejorar el retorno venoso, la circulación, también manejar lo que era la hidratación de la paciente, el uso de medias compresivas igual para mejorar el retorno venoso o un vendaje de miembros inferiores. También hablaba sobre el tratamiento anticoagulante profiláctico en caso de que se necesitara, pero mencionaba que no era muy recomendado por obvias razones, que se puede dar una hemorragia y se puede complicar. Mencionaba que se tendría que, si se iba a manejar con anticoagulantes, pues se tenía que tener un muy estricto cuidado de la paciente. Pero así como profilaxis, pues no se recomienda del todo. Sí, También esto de los mencionaba... anticoagulantes, perdón que te interrumpa, es Ajá. una línea muy delgada entre el beneficio y el que salga contraproducente, ¿no? Entonces tenemos que valorar cada paciente de acuerdo a sus factores de riesgo para trombosis, y entonces en base a eso decidimos. Por ejemplo, si tenemos una paciente con tabaquismo, una paciente obesa, una paciente a lo mejor con embarazo gemelar, hay una escala y vamos sumando estos puntos y vemos, ¿no? Entonces valoramos riesgo-beneficio, y entonces si es mayor el riesgo, pues entonces sí tenemos que estar aplicando anticoagulantes. Obviamente, si tenemos planeado una intervención quirúrgica, pues tenemos que suspender el anticoagulante, dependiendo de cuál utilicemos, tenemos que suspenderlo pues con el suficiente tiempo de anticipación para obviamente no aumentar nuestro riesgo de sangrado. Y ahí va la contraparte. Si estamos dando anticoagulante y de pronto nos sangra, pues ahí sí nos van a poner a sufrir un poco. ¿Por qué? Porque pues obviamente estamos dando el anticoagulante y si tenemos que entrarle de urgencia, entonces pues vamos a tener mayor sangrado, ¿no? Entonces hay que valorar a cada paciente. No hay una regla de decir, sí, a todos se les ponen anticoagulantes. No. Hay que valorar factores de riesgo para cada paciente y determinar si amerita o no el anticoagulante. Ok. Bueno, también se mencionaba realizar la prueba de Clay-Auer. Esto es para valorar la presencia de hematíes fetales en sangre materna entre la semana 28 y la 34, pues para ver si hay una reacción antígeno-anticuerpo. Mencionaba que esto es para mujeres RH negativas no sensibilizadas con placenta previa. Mencionaba que si la prueba daba positiva, se debe aplicar 10 microgramos de inmunoglobulina anti-D intramuscular por mililitro de sangre fetal en las primeras 72 horas del diagnóstico. Mencionaba, pues, si es negativa, pues no se hace. En caso de que no hubiera prueba disponible, se debe administrar 300 microgramos de esta inmunoglobulina anti-D. También, como habíamos comentado, de la semana 32-34, pues se debe valorar la maduración fetal, y para eso se hacía uso de corticosteroides. Mencionaba que los más utilizados son betametasona y dexametasona. Las dosis, pues son, es de la betametasona, si no me equivoco, son los 12 miligramos intramuscular cada 24 horas por 2 dosis, y dexametasona 6 miligramos intramuscular cada 12 horas por 4 dosis.
mencionaba que, bueno, había leído en otra bibliografía que tenemos que valorar el uso de los medicamentos en base a la situación que nos encontremos, que de estos medicamentos, si no me recuerdo, la betametasona se usa como control de maduración pulmonar, pero con tiempo, por así decirlo, y la dexametasona es de manera urgente. No sé si estoy bien. Igual nos podría explicar usted, doctora. Realmente utilizamos las dos, ¿eh? O sea, no se ha visto, a excepción de eso que comentas ahí, que la betametasona disminuye el riesgo de leucomalacia periventricular, se ha visto buenos resultados con las dos. Entonces, institucionalmente utilizamos la Dexa porque es lo que hay, pero pues realmente no hay una diferencia significativa entre una y otra. Entonces puedes utilizar cualquiera de las dos. Y efectivamente, por ejemplo, esto de la diabetes descompensada, obviamente los esteroides te van a subir la glucosa más o menos unos 30 miligramos por decilitro. Okay. Entonces, pues obviamente si tú haces una glucosa central, ¿no? Y encuentras una elevación, no sé, de 200, pues no lo puedes atribuir estrictamente a una betametasona o a una dexametasona, ¿no? O sea, quiere decir que es una mujer que por ahí tiene alguna alteración de los carbohidratos y que, bueno, la betametasona o tu esteroide que estés utilizando lo está elevando muy, o sea, discretamente, ¿no? Pero sí, pero esto es realmente importante en quien a lo mejor una mujer que te sale en 120, 130, pues ahí sí, pues dale seguimiento y ve si realmente es la dexametasona o más bien el esteroide, o si realmente tiene una alteración en el metabolismo de los carbohidratos, ¿no? Ok. Bueno, se Doctora, da lo buenos que días. quiere. Yo Ajá. tengo una pequeña duda. ¿Sí? Ajá. En el caso de que a una embarazada se le pongan esteroides para maduración pulmonar, pero al final decidan no interrumpir el embarazo, ¿hay alguna complicación o algún efecto adverso? No, para nada. O sea, esto nos va a, digamos, a proteger. A lo mejor te pongo un caso clínico real, ¿no? Reciente. Tengo un familiar embarazada de 32 semanas. El sábado pasado me dio un cuadro de sangrado abundante. Entonces la llevamos al hospital. Justo te cumplía las 32 semanas. Entonces, le iniciamos esquema, tiene placenta de inserción baja. Le iniciamos su esquema con betametasona y afortunadamente hicimos una especuloscopía, vimos que el sangrado no era activo, obviamente la canalizamos, o sea, vía intravenosa disponible, vigilancia obstétrica, registro cardiotocográfico, bebé bien, ultrasonido bien, longitud cervical bien. Entonces vimos que dejó de sangrar, pero aún así ya le habíamos puesto una dosis de beta de 12 miligramos, le pusimos. Y completamos el esquema de madurez pulmonar fetal al día siguiente. Aunque yo me la llevé de alta ese mismo día, que no es lo correcto, pero bueno, eso es un punto y aparte, ya saben. Me la llevé de alta. Sí es importante completar el esquema de madurez pulmonar fetal, aunque ya no vayan a interrumpirlo. ¿Por qué? Porque ya les queda ese esquema como una protección. Supongamos que Dios no lo quiera. Me sangrara a mí a las 33 o 34 semanas. Entonces, pues ya yo sé que este bebé ya tiene su esquema de madurez pulmonar fetal y si necesito entrarle a una cesárea de urgencia, pues en teoría le da un poquito de mayor beneficio que ya tenga un esquema de madurez pulmonar fetal. Ahora, esquemas de madurez pulmonar fetal solo damos, o sea, así bien dados, así como está ahí descrito, debemos de dar uno en las pacientes de riesgo. O sea, no a todas las pacientes le vamos a poner. ¿Cuáles son las de riesgo? Pues pacientes como ella, como esta, ¿no? Placentas previas de inserción baja, datos-secretismo, no necesariamente acretismo, pero sí placentas previas, ¿no? ¿Por qué? Porque en cualquier momento nos pueden llegar a sangrar. Entonces, a esas pacientes sí les damos su esquema de madurez pulmonar fetal y se habla también en algunos artículos de un esquema de rescate, es decir, ya puse este esquema de que ustedes elijan, beta o dexametasona,
y debo dejar pasar por lo menos 14 días y puedo poner otra dosis más. Esto, sobre todo cuando sigue siendo prematuro, es que le va a servir. Por ejemplo, me sangró ahorita a las 32 y bueno, pues supongamos que me vuelve a sangrar a las 34. Puedo volver a aplicar otra dosis del esteroide para darle como un empujoncito extra a la madurez pulmonar fetal. Ya más de eso ya no tampoco está recomendado, o sea, no le va a hacer ningún efecto y pues ahí sí, pues ya no sirve para nada. Ahora, esquemas incompletos, pues no sirven tampoco, ¿sí? Si una paciente te dice, es que yo estoy utilizando la dexametasona y me puse 2 inyecciones, pero ya no lo terminé porque lo que sea, ese esquema no sirvió, ¿sale? Y les recuerdo, el esquema de madurez pulmonar fetal lo podemos dar desde las 28 semanas hasta las 34, ¿sí? Ok. Gracias, doctora. De nada. Doctora, disculpe, buenos días. Yo igual tengo una pregunta un poquito relacionada con lo de los esquemas. Quizás la paciente no nos está presentando en ese momento el sangrado activo, pero nosotros ya tenemos como que los factores de riesgo, o sea, que es una paciente que quizás ya tuvo un aborto previo, que quizás ya tuvo preeclampsia, o sea, que tiene antecedentes de riesgo. Podemos darlo como que de manera, no sé si sea la palabra profiláctica, pese a que no esté sangrando, o es requisito que tenga el sangrado No, no, para no. darlo. De hecho, se debe de manejar, o así se maneja, eh, preventivamente, ¿no? O sea, paciente, a lo mejor tú tienes un embarazo gemelar, aplícaselo entre las 28 y 34 semanas. Si tú tienes una paciente con diagnóstico de placenta previa, aunque no esté sangrando, aplícaselo en este periodo. Si tú tienes, no sé, pacientes con antecedentes de partos prematuros, aplícaselo en este periodo. Aunque no te estén dando un cuadro en ese momento de cada patología en sí, ¿no? Toda la paciente que tú sospeches que puedas llegar a interrumpir el embarazo antes o a tener un parto antes de tiempo, por el motivo que sea, hay que protegerlas con su esquema de madurez pulmonar fetal. Muchas gracias, doctora. Sí. Ok, continuamos. Ahora también tenemos que prepararnos para el nacimiento del bebé. Mencionaban que generalmente se va a dar parto por cesárea, pero en caso de que el borde placentario inferior esté a 20 milímetros o más de esta distancia, 2 centímetros, mencionaba que se podría dar pie a un parto natural, pues dependiendo de las características de la madre, los factores de riesgo, si no presenta cretismo placentario, efectivamente, pues se podría valorar el trabajo de parto natural, pero pues se recomendaba cesárea. Mencionaba que la importancia del diagnóstico del acretismo placentario, que en el 40% de los partos pretérmino antes de las 38 semanas, pues se iba a, si se diagnosticaba a tiempo, pues daba pie a que no, a reducir las complicaciones que mencionamos, como una hemorragia masiva y pues demás complicaciones, como signos de pérdida de volumen y lo demás. Mencionaba que en caso de sufrir una hemorragia obstétrica masiva, pues se debe aplicar lo que son las transfusiones con los componentes sanguíneos correspondientes que debemos tener a la mano. Sin embargo, se comentaba la situación en que la paciente no permite la transfusión sanguínea. Esto es algo pues complicado, pero mencionaba la guía, teóricamente digamos que también habían otras medidas para rescatar el volumen perdido, como la que tenemos en la imagen, la de la parte de arriba es una técnica llamada rescate celular. Eh, Esa pues la pueden investigar más a fondo y también por medios de radiología intervencionista para evitar una pérdida mayor de volumen. Esto pues diferente a la transfusión clásica,
pero pues mencionaba que no está aquí en México, pues no tan estudiada como para hacerlas muy de rutina. Lo mejor pues sería una transfusión sanguínea, pero pues tendría que ver con la paciente. Como sabemos, pues tenemos que para cualquier intervención que se le debe hacer, pues debemos tener el consentimiento informado, firmado por la paciente o por algún familiar en caso de que ésta no pueda, pero pues las transfusiones es lo más común aquí. Eso pues, si gustan investigarlo más adelante, y se podría ver los beneficios, los pros y los contras de estas técnicas que se pueden realizar. También mencionaba en caso de la anestesia, mencionaba que habían hecho estudios y pruebas de cuál sería una mayor anestesia, si la regional o la general. Mencionaba que no había una como que tal diferencia en cuanto a usar una anestesia general o regional en una paciente sin complicaciones. Mencionaba que se daba generalmente la anestesia regional, puede usarse eficazmente el bloqueo epidural o subaracnoideo y la espinal. Las ventajas, pues, van bajo índice de fracasos, produce inhibición sensorial y motora intensa y necesita una pequeña cantidad de anestésico local. Mencionaba que esto es cuando la paciente pues está estable, que ha tenido un proceso del embarazo sin complicaciones, pudiendo tener sí o no sangrado, pero pues de manera este, pues que haya progresado bien el embarazo. Mencionaba que cuando hay complicaciones o tiene factores de riesgo a la paciente para que podamos predecir si va a haber una complicación al término del embarazo, ahí sí sería anestesia general, por lo ya comentado, por el riesgo que presentan. Mencionaba también en cuanto a la cirugía, el tipo de incisiones que se podría hacer. Mencionaba que en pacientes se prefería, bueno, la guía mencionaba que se prefería la incisión tipo segmentaria o tipo Kerr, cuidando la localización de la inserción placentaria para no llegar a la misma y provocar un sangrado masivo. Mencionaba que se prefería a la corporal, pero pues siempre, obviamente con nuestra ecografía previa, viendo la localización precisa de la placenta para no afectar a esta. Y esto es en caso que no hubiera acretismo. En acretismo, pues sí se valoraría la incisión tipo corporal, aunque pues ya sabemos que es un factor de riesgo para otra placenta previa futura o incluso para otras patologías. Entonces sí tenemos que valorar la situación de la paciente. Y pues esto también se iba a relacionar con la prematurez al nacimiento, pues por eso mencionábamos el uso de inductores de la maduración fetal para evitar este tipo de situaciones. Mencionaba que más que nada la morbimortalidad fetal se da por esto, por la prematurez al nacimiento. De ahí se deriva pues las otras patologías que pudiera afectar en ese instante o de manera más adelante al feto. Se mencionaba que si no había complicaciones en la paciente, se podría dar un manejo conservador en caso que hubiera una hemorragia obstétrica y se utilizaran todos los recursos para detener esta hemorragia y pues conservar así el útero de la paciente, la fertilidad, en caso que todavía no hubiera una paridad satisfecha. Dice que si se ha optado por un manejo conservador, la mujer debe ser alertada del riesgo de hemorragia o infecciones postoperatorias. Esto pues ya con su consentimiento informado. Se recomienda utilizar en esta circunstancia antibióticos como profilaxis, ya que puedan disminuir el riesgo. Mencionaba que en el uso del metrotexate ni la embolización arterial disminuyen los riesgos y además se recomienda realizar un seguimiento con mediciones de la gonadotropina coriónica humana y de la cavidad uterina mediante ultrasonido. No existe evidencia para sugerir la frecuencia ni el patrón
de vigilancia en esta situación. Entonces tendremos que valorar en la cirugía si se da un manejo conservador o de plano habría necesidad de histerectomía. ¿Qué les iba a decir? Bueno, de esto, bueno, yo nunca he visto que se haga este procedimiento de embolización bueno, más bien el manejo conservador, o sea, dejar la placenta y darle metrotexate realmente no se hace. O sea, sí está documentado, hay estudios o ensayos clínicos donde valoran, ¿no?, la respuesta y ese tipo de cosas, pero pues se ha visto que realmente hay una alta tasa de infecciones y entonces al final de cuentas terminas de todas maneras en una histerectomía. Entonces aquí en México lo que van a ver en el 99% de los casos cuando haya un acretismo placentario es una histerectomía. Si hay invasión a vejiga, entonces lo que se hace es se quita el útero y entonces se extrae la parte afectada de vejiga y se tiene que reconstruir vejiga. Si hay afectación hacia otro órgano, pues es lo mismo, se tiene que extraer la parte que está afectada y hacer la reconstrucción. Esto aplica para intestino, para vejiga, básicamente es lo que más pues se puede ahí dañar, ¿no? Ureteros. Entonces es histerectomía, quitar la zona afectada, reconstruir. Y obviamente pues aquí nos ayudamos con los cirujanos generales. Ok. Doctora, en cuanto a la incisión, ¿cuál se recomendaría más? Bueno, pues sí, efectivamente una transversal tipo Kerr, pero tienes que valorar bien dónde está tu placenta. O sea, si es una oclusiva parcial, tienes que irte un poquito más arriba. Puedes hacer igual una transversal, pero un poquito más arriba. Ahora sí, si de plano está toda de inserción baja en la pared anterior del útero, pues entonces sí, tenemos que irnos a la parte superior del útero. Entonces tendríamos que hacer una corporal. Entonces tenemos que ver bien a través del ultrasonido dónde está la placenta para no entrar a través de la placenta. Porque si entramos a través de la placenta, la verdad que querramos, o sea, tiene más riesgo de sangrado obviamente y obviamente Sí. pues peor pronóstico para el feto. Entonces lo ideal es no entrar sobre la placenta. La gran mayoría de las veces sí nos permite hacer una segmentaria y te digo, a veces nos vamos un poquito más arriba, no tanto a donde lo marca el dibujito. Esa es la ideal, o sea, eso es lo que normalmente hacemos en las cesáreas todas, ¿no? Pero si es previa, hacemos ese dibujito, pero un poquito más arriba, librando la zona de la placenta. Ok. Uh-huh. También mencionaba en cuanto a la incisión transversal, mencionaba que en pacientes que su feto va a tener gran prematuridad, mencionaba que se prefería la tipo vertical. Esto es porque pues en estadios menores de las semanas de gestación, pues no hay un adecuado ¿cómo se llama? Modificación de los segmentos del útero, por lo tanto el segmento inferior pues está ya midiendo un poco menos de lo normal. Sí, no Por está ejemplo, tan bien no está tan bien formado el segmento. sí, mencionaba que en el segmento inferior, alrededor de las 28 semanas, estaría midiendo alrededor de 1 centímetro y 4 centímetros en las 34 semanas de gestación. Entonces, por eso, pues se prefería una incisión en vertical en caso de prematuridad. Ahora, también se puede complicar con esta patología que es la basa previa. Mencionaba que esta patología se debe a que los vasos fetales, las arterias y las venas y la arteria van a estar desprovistas así que de las membranas que lo curan, del cordón umbilical, e incluso se pueden poner en lo que es cerca
o transcurrir por el orificio cervical inferior, y esto pues al no tener la protección que debería tener, pues puede haber mayor probabilidad de rotura de estos vasos y de una hemorragia más importante, que esta es de la que da más hemorragias y compromete mucho más a la vida del feto. Aquí se ve pues en la imagen cómo va a transcurrir los vasos sanguíneos fetales en una placenta normal y en una vasa previa, y al contrario de estar unidos, va a haber pues una separación de los vasos al entrar a la placenta, y por lo tanto pues hay mayor riesgo, y más si se presenta pues cerca del orificio cervical interno, perdón. Mencionaba, aquí se ve un corte histológico donde se ve, bueno, aquí nos mencionaba las diferencias de las arterias y las venas en este caso, donde pues las venas van a tener más adventicia y una capa muscular más delgada, mientras que las venas van a tener una más músculo, pero pues menos adventicia. Ahí se ven lo que son las dos venas y la arteria fetal, y pues alrededor protegidos por la gelatina de Wharton, que es la que le va a dar la fijación y la protección a estos vasos, y pues el que transcurren por el cordón umbilical. Mencionar que al no haber estos componentes, pues va a estar desprovista de la protección estos vasos fetales, y puede correr riesgo de la ruptura de estos vasos. Vamos a tener dos tipos. Mencionaba que vasa previa tipo 1 y tipo 2. La tipo 1 pues se iba a dar por la cruce del segmento uterino debido a la inserción velamentosa del cordón umbilical, y la vasa previa tipo 2 cuando hay un cruce de los vasos fetales entre uno o más lóbulos accesorios de la placenta. Como había comentado, puede haber una placenta bilobulada o una placenta con un lóbulo accesorio, y esto pues va a dar pie igual a que haya una mayor probabilidad de vasa previa, y pues esto pues tenemos que poner más atención en cuanto al cuidado de la paciente al momento del término del embarazo. Aquí se ve una imagen donde se logran ver más o menos. Aquí hay una discontinuidad de lo que es el cordón umbilical, y los vasos entran sin esta protección. Ahí se ve lo que es la base previa. Los vasos fetales atraviesan las membranas fetales no soportados por la gelatina de Wharton. Esta es la ecografía Doppler, donde se ve efectivamente lo que es la presentación del feto, el orificio cervical inferior, y pues aquí vemos la presencia de vasa previa, lo que es el cordón umbilical que va a transcurrir por lo que es arriba del orificio cervical interno, y pues esto pues incrementa el riesgo de sangrado. Y aquí se ve otra vez como se ve la presencia de los vasos fetales alrededor del orificio cervical inferior. Ok, aquí es un algoritmo que se encontraba en la guía de práctica clínica de cómo ya tomando en cuenta el panorama que podemos encontrar, placenta previa, también podemos encontrar la presencia de un eclectismo placentario o incluso de vaso previa. Mencionaba que tenemos que ver la edad gestacional. Si es menos de 34 semanas, pues tenemos que tomar en cuenta la relación entre el borde placentario inferior y el orificio cervical interno. Si hay una distancia entre 50 a 20 milímetros, se tiene que valorar si es asintomática o no. En caso que sí lo sea, pues una evaluación, mencionaba que aquí semanal, pero pues también se puede dar evaluaciones después de esas semanas de gestación, entre la 34 a la 36, me mencionaba, para dar una última evaluación. Mencionaba que las evaluaciones semanales pues no son como que tan factibles, excepto que tuviera una complicación o que tuviera más factores de riesgo por una complicación. Ahí sí sería pues una evaluación a ciertos tiempos regulares.
mencionaba también que tenemos que, bueno, regresando, tenemos que ver la relación entre el borde placentario. Si hay una distancia de 20 milímetros o menos, pues tenemos que valorar si hay riesgo de actividad uterina. Si no lo hay, pues se va por manejo ambulatorio. Y pues si sí lo hay, tenemos que dar un manejo intrahospitalario, vigilancia materno-fetal estrecha y pues su esquema de maduración fetal de las 28 a las 34 semanas. Eso es en caso de que sea menor de 34 semanas. Al ser mayor de 34 semanas, pues se va a hospitalización. Hay una vigilancia estrecha. Vemos la dinámica uterina o el sangrado. Si hay sangrado y ya hay más de 34 semanas, pues se va a optar por la finalización del embarazo vía abdominal o cesárea. Y en caso pues que no hubiera un sangrado, o tendría que valorar lo que es la sospecha de acretismo placentario, igual con los factores de riesgo. En caso que no lo haya, pues seguiremos más adelante. En caso que sí lo haya, pues hay una tenemos que finalizar el embarazo entre las 36 a 37 semanas, igual vía abdominal. Ok, seguimos con el diagrama de flujo anterior. En cuanto a la dinámica uterina, mencionaba si hay o no sangrado. Si sí hay, pues vamos a valorar el uso de la uteroinhibición. Si hay una respuesta favorable, pues continuamos la vigilancia y si no, pues se finalice el embarazo. Y en el caso de sospecha de acretismo, al finalizar las 38 semanas de gestación, pues igual evaluamos la relación con el orificio cervical. Si la distancia es mayor a 20 milímetros, pues habíamos dicho que se puede optar por un trabajo de parto natural, pero pues sí hay que valorar las características de la paciente. Y pues si hay una respuesta favorable, se da, y si no, pues cesárea. Y pues también si hay una distancia menor de 20 milímetros, igual cesárea. Este es un cuadro que venía igual en la guía de práctica clínica, donde mencionaba los medicamentos que se utilizan en intervención con paciente con placenta previa y sus complicaciones. Mencionaba entre ellos de los más importantes la oxitocina, la manera de administrarse. Se administra diluido en solución intravenosas. Esto es también para favorecer las contracciones uterinas y en dado caso detener la hemorragia por medio de la contracción uterina, en caso que hubiera una contracción deficiente o no la hubiera. También se manejaba la que era el misoprostol, igual para las contracciones uterinas. El esquema de los corticosteroides, la dexametasona con 6 miligramos cada 12 horas por 4 dosis y la betametasona de 12 miligramos cada 24 horas en 2 dosis. Aquí se vienen pues igual los efectos adversos que se pudieran dar, pero pues siguiendo el esquema pues se daría una adecuada maduración pulmonar. Ok, ya estamos terminando. Solamente para finalizar, pues también se encontraba lo que es el manejo en caso de una hemorragia obstétrica ya grave. Aquí vemos la clasificación de la ATLS de pérdida sanguínea. Pone un ejemplo de una mujer de 70 kilogramos, donde, bueno, pone varios parámetros. En caso de la pérdida de sangre, se divide en total en 4 clases. En la pérdida de sangre, pues, una pérdida de 750 mililitros, clase 1, una clase 2 de 750 a 1500, clase 3 de 1500 a 2000 y clase 4 mayor a 2000. También se menciona pues el porcentaje, la frecuencia cardíaca, el llenado capilar, la frecuencia respiratoria, la uresis y el estado mental. Y pues las recomendaciones de reemplazo de líquido, ya sabemos, empezando con cristaloides, también se podría dar el uso de coloides y ya de ahí los componentes sanguíneos. Aquí los tenemos abajo, los paquetes globulares, también el uso de plaquetas si lo refiere, y mencionaba también la importancia del uso de plasma fresco congelado, porque al estar transfundiendo sangre,
pues sí ahora sí que buscamos el aumento de la cantidad de glóbulos rojos, pero también tenemos que ver la cantidad de otros factores sanguíneos que se encuentran, como por ejemplo la albúmina, los factores de coagulación y otros que se encuentran, el fibrinógeno también, y pues por eso se recomienda el uso de plasma fresco congelado para evitar una anticoagulación. Entonces, pues estos componentes se usan de manera pues sinérgicas. Y ya como último caso, en caso que el plasma fresco congelado pues no logre mejora, pues el uso de crioprecipitados. Esto es nomás como que un resumen para pues, recordar el manejo que se le da en caso de una hemorragia. Y esto sería todo por mi parte. Van a seguir mis compañeros con los demás temas de la hemorragia de la segunda mitad del embarazo. Gracias. Ok, bueno, recuerden que cuando tienen una placenta previa, siempre puede venir acompañada, aunque no lo diagnostiquen por ultrasonido, siempre puede venir acompañada de un acretismo placentario. Entonces, siempre que vayan a entrar a una cesárea, tienen que entrar preparados, como decía su compañero, una paciente con acceso venoso, un calibre ancho para infundir volumen. Se canaliza de hecho 2 días a la paciente. Cuando ya vamos a entrar a la cirugía, tener sangre disponible, como había comentado, mínimo 2 paquetes globulares, ¿no? Idealmente son 4, pero mínimo deben de ser 2 paquetes, y pues tener todo lo necesario, ¿no? También, como decía su compañero, plasma, y entrar pensando en que pueden terminar en una histerectomía obstétrica, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dudas acerca del tema? Yo tengo una duda, doctora. Uh-huh. Disculpe, es que ya ve que mencionó sobre el esquema de maduración pulmonar. Mi duda es si se aplica, pues obviamente entre las semanas 28 a la 34, pero usted algo que comentó era que si se aplicaba incompleto, no servía. Entonces, ¿eso sí se puede volver a aplicar o ya no? Sí, sí se puede aplicar. O sea, si se lo aplicaron incompleto, es como si no le hubieran puesto nada. Entonces, si te llega una paciente, no sé, a las 33 semanas, te dice, sí, es que me puse una dosis, pero ya no me la seguí poniendo por la razón que sea. Entonces, pues cuenta como que no la ha tenido. Entonces, indícaselo. Si tiene factores de riesgo para un parto prematuro, ya sea por parto o por cesárea, hay que aplicarle el esquema de madurez pulmonar fetal completo. Uh-huh. Ok, gracias, doctor. Sí. Bueno, doctora, sigo yo. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, Ok. sí, sí te escucho. Y la pantalla se ve bien y todo. Ok. Bueno, compañeros, doctora, yo soy Luis Salinas y vengo a continuar con complicaciones del embarazo. Voy a hablar de otro factor que provoca hemorragias en la segunda mitad del embarazo, el desprendimiento prematuro de placenta. Esta entidad o padecimiento tiene muchos sinónimos en el ámbito médico, como abruptio placentae, que significa despedazar la placenta, que es algo que sí pasa. Ablatio placentae, que significa mover o desplazar la placenta. Y su término más común, que es el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. Normoinserta, ¿por qué? Porque está insertada donde normalmente debería de ir, o sea, en la parte anterior o posterior del útero. Entonces, vamos a definir el desprendimiento prematuro de placenta como una separación prematura de una placenta normalmente implantada en el útero que ocurre generalmente después de las 20 semanas de gestación y obviamente es antes del parto. El Williams marcaba una definición más simple, que es la separación prematura de la placenta de implantación normal. Vamos a clasificar o a graduar el desprendimiento prematuro de placenta en 3 grados. Bueno, 4 grados tomando en cuenta el grado 0. El grado 0 es ese grado que no se reconoce clínicamente, no expresa en la paciente ningún síntoma ni molestia,
generalmente el diagnóstico es posparto, pero pues puede tener este hallazgo por imagen, por ultrasonido, que nos indique un dato de desprendimiento prematuro de placenta. Simplemente lo único que no tiene que tener es clínica, a pesar de que ya haya sido identificado por imagen o que se haya identificado después del parto al evaluar la placenta. Si no tiene síntomas, siempre fue grado 0. Si es grado 1, pues ya tiene que haber signos clásicos del desprendimiento prematuro de placenta, o sea, unas manifestaciones clínicas leves, y el producto tiene que estar vivo. En el segundo grado, los signos empeoran y el producto sigue vivo, pero puede tener repercusiones fetales como sufrimiento fetal o hipoxia. Y en el tercer grado, pues igual los signos son aún más severos. Estos se subdividen en 3A y 3B. El 3A es sin coagulopatía y el 3B es con coagulopatía. En este grado, pues el producto está muerto. Y bueno, para cada grado, pues se sigue un procedimiento diferente. Ahora hablaré sobre cómo se desarrolla este padecimiento. La literatura nos dice que pues todo comienza con una hemorragia que pasa a la desida basal. Se desconoce si hay un factor principal que desencadene este desprendimiento de placenta, pero pues se relacionan varios posibles factores. Lo más probable es que todo inicie con una lesión vascular local, que se puede traducir en alguna rotura de los vasos. Es posible que sea a partir de una arteria en espiral o cualquier otro vaso fetoplacentario. Esto pues se puede deber a alguna X o Y alteración patológica. Obviamente una rotura de los vasos va a generar pues hemorragia. Y esta salida de sangre pues se acumula generalmente en la zona retroplacentaria, creando un hematoma. Entonces este hematoma pues va a separar y comprimir la placenta. Entre más crece el hematoma, pues va a ir desgarrando más, provocando más hemorragia. En teoría, si más crece el hematoma, pues más aumenta el área de desprendimiento. Ahora meto esta diapositiva como una pausa de la patogenia porque en ocasiones que el hematoma inicia a crecer, pero no manifieste clínica en la paciente, pues se evalúa la placenta posparto. ¿Qué datos voy a encontrar en la placenta? Primeramente, una depresión circunscrita en la superficie externa, o también le llaman superficie materna, y va a estar cubierta de coágulos de sangre oscuros. Estos resultados no se van a ver inmediatamente, ¿no? Sino al sacar y al pasar los minutos se van a hacer más evidentes, sobre todo la depresión. Esto indica que probablemente hubo un desprendimiento prematuro parcial de placenta. No se puede saber, pues, por así decirlo, la edad del coágulo, sino, no, o sea, no voy a saber en qué momento fue el desprendimiento, simplemente sé que hubo un desprendimiento por estos datos. Ahora, nos quedamos en el hematoma, en que crece y aumenta el área de desprendimiento. Vamos a suponer que el hematoma crece y va a comprimir estos espacios intervellosos que van a ocasionar una congestión del lecho venoso. Entonces, una vez que pase esto, pues puede que no presente síntomas. En algunas ocasiones, aunque se limite el hematoma, mientras se siga desprendiendo, pues va a haber una destrucción placentaria. A veces por estudios de ultrasonido se pueden observar antes de las 20 semanas y pueden evolucionar y dar a luz normalmente, pero pues generalmente si ya se detectó antes de las 20 semanas en ultrasonido, pues casi siempre evoluciona. Lo común es que si ya identificamos un hematoma, es que el sangrado continúe y pues la sangre sigue el camino que menor resistencia oponga. Ahora, el desprendimiento prematuro de placenta va a generarme dos tipos de hemorragia. La hemorragia externa o evidente y la hemorragia oculta. Esto va a depender de dónde esté la lesión. Por ejemplo, si el hematoma crece cerca de la periferia, pues va a ir desprendiendo porciones de la placenta y el sangrado se va a exteriorizar, por eso es que sale y notamos ese signo de hemorragia.
Eso se llama hemorragia externa o evidente y corresponde al 80% de todos los casos de desprendimiento prematuro de placenta. También puede ser el caso en que el hematoma o la lesión sea cerca del centro de la placenta y empiece como a disecarla poco a poco, pero como está muy en el centro, la sangre no encuentra salida, simplemente se queda ahí encerrada y va a ir acumulándose. Entonces esto se llama hemorragia oculta. Esta corresponde a un 20% de todos los casos. Mencionando también que la hemorragia externa se vincula más con un desprendimiento parcial, puesto como hay salida de sangre, no ocasiona un desprendimiento completo. A cambio de la hemorragia oculta, en donde, pues, sin embargo, se va a notar cuando ya cuando ya tenga manifestaciones, pero mientras no, pues no va a haber datos de hemorragia porque la hemorragia va a estar, pues, oculta. Y a veces avanza tanto que ocasiona un desprendimiento total o general. Williams también marcaba otras observaciones como el desprendimiento crónico, que lo relacionaba mucho a que la paciente no tenía los cuidados generales. También marcaban que iba a haber indicios de un desprendimiento crónico si la paciente presentaba desprendimiento a una fase temprana del embarazo, o sea, antes de la segunda mitad, y que también había un vínculo entre un incremento normal de marcadores de neoprodía en suero. Todos estos casos de desprendimiento crónico se relacionaban con oligohidramnios. También se observaba un incremento en niveles séricos de fetoproteína y también no dejaba de lado que un desprendimiento placentario prematuro pues puede ser por algún trauma también, puede ser pues por algún accidente en vehículo o algún asalto, más bien cualquier evento que atente contra la seguridad de mi paciente. Entonces, el libro detallaba que era común que con el traumatismo pues se ocasionaran desgarros de placenta o por fracturas concomitantes se pudiera desarrollar alguna hemorragia que provocara un hematoma, como lo mencioné, y así seguirá evolucionándose. Y también hacer énfasis en la hemorragia fetomaterna. Esto era más bien por la controversia que tienen bastantes literaturas y también artículos sobre la importancia que le dan al sufrimiento fetal y lactancia, pero no dejar de lado que la madre está 100% comprometida, puesto que gran parte de la sangre del hematoma pues proviene de la madre, y es lo que más nos interesa cuidar, o sea, más nos interesa vigilarla. Ahora vamos a hablar de la epidemiología. La frecuencia de desprendimiento prematuro de placenta es 0.41% de todas las gestaciones. Según la marca de 1 partos, 0.5%. El libro marca este gráfico de frecuencia relacionado con la edad de la madre, en donde comparaban el desprendimiento prematuro de placenta con la placenta previa, ambos muy diferentes, pero en común tienen que es más frecuente en madres mayores de 35 años. Estudios mexicanos relatan la frecuencia del 0.5 al 2% y nos dicen que hay un 1% de mortalidad materna, otra vez remarcando el compromiso materno que hay. Y esta diapositiva pues tiene una tasa de morbilidad hospitalaria de mujeres de 15 a 49 años por complicaciones de emergencia obstétrica, pues para cada grupo quincenal. Aquí vemos las complicaciones generales de la segunda mitad del embarazo. Y fíjense que tenemos pues estos que son más comunes, ¿no? Y aquí el desprendimiento prematuro de placenta, pero vemos un número elevado en el primer grupo que es de 15 a 19 años. Obviamente vamos a marcar esto, que estamos en México y que el embarazo en adolescentes pues es igual pues elevado. Y pues no tienen, estas personas o estos pacientes pues son muy menores y no tienen los cuidados que debería llevar una embarazada. Generalmente no son planeados, no llevan los cuidados y a veces no están preparadas ni físicamente para desarrollar un embarazo. Entonces, a pesar de lo que diga la literatura, estudios mexicanos marcan que aquí en México es igual común encontrarlo en pacientes adolescentes. Y sobre el grupo que nos interesa, fíjense que está abajo. Vamos a tomarlo en cuenta de 30 a 34 años, ¿no? Tenemos un número elevado porque se supone que aquí empieza a ver. Pero yo relaciono esto con la frecuencia más bien el número de embarazadas que hay, que se ubica en este rango, ¿no? De 35
con 39 años, obviamente es más bajo. Y aún así bajo tiene un resultado pues significativo. Igual en las personas de pacientes de 40 a 44 años, a pesar de que está bajo, no nos olvidemos cuántas embarazadas hay de 40 a 44 años. Ahora hablemos de factores de... perdón. Este es otro gráfico que marca la frecuencia de desprendimiento prematuro de placenta. Aquí comparaban más o menos en qué edad gestacional está. La mayoría, digamos que entre comillas es a término, ¿no? De 37 a 39 semanas es el porcentaje mayor, ¿no? Sin embargo, las demás edades no se quedan atrás. Incluso la que debería ser menos común, que es la menor de 28 semanas, pues igual está elevada a comparación de las demás. Ahora sobre factores de riesgo que pueden predisponer a la paciente a desarrollar desprendimiento prematuro de placenta. Como hemos visto con mis otros compañeros que han expuesto, un antecedente del mismo padecimiento, pues es un factor de riesgo enorme para desarrollarlo de nuevo. Es importante evaluar el antecedente, o más bien ese antecedente de desprendimiento prematuro de placenta previo que tuvo. ¿Qué me interesa saber? Pues me interesa saber en qué momento fue principalmente, si hubo muerte fetal. Si hubo muerte fetal, el riesgo es todavía más grande. ¿Y qué cuidados llevó? Eso es lo que me interesa saber del antecedente de desprendimiento prematuro de placenta. Y sobre todo, a los cuidados me refiero, los cuidados que llevó durante el embarazo y el manejo que tuvo al final. Igual en factores demográficos, ya vimos que aquí en México los adolescentes pues son un factor de riesgo, pero no dejando de lado lo que marca la literatura y los artículos, que mayores de 35 años pues es un factor de riesgo para un desprendimiento prematuro de placenta. Igual la rotura prematura de membranas, indudablemente pues aumenta más el riesgo de que se pueda desprender la placenta antes de tiempo. Sobre todo nos dice que si lleva más de 24 horas todavía el riesgo es súper elevado. La hipertensión es la comorbilidad que más viene con los casos de desprendimiento prematuro de placenta. Por lo tanto, es un factor de riesgo igual elevado, al igual que la preeclampsia. Bueno, no solo la hipertensión y la preeclampsia, sino más bien refiriéndonos a enfermedades hipertensivas. Igual el abuso de drogas como el tabaco y la cocaína son factores de riesgo elevado, ¿no? De hecho, para bastantes cosas, pero aparte de favorecer la hipertensión, pues también favorecen el desprendimiento prematuro de placenta. El libro marcaba que según estudios era más común encontrar en pacientes que consumieron o fueron adictas a la cocaína durante el embarazo, encontrar más desprendimiento prematuro de placenta o cualquier anormalidad relacionada con la placenta. Y no solo el que abuse de ciertas sustancias, igual no tener los cuidados, por ejemplo, la falta de ácido fólico. La falta de ácido fólico hace pues, los epitelios más débiles y más predisponentes a lesiones. Los miomas igual son factores de riesgo, pues son igual un espacio que ocasiona congestión y produce que el útero no se contraiga de manera correcta y predispone a un riesgo. Vemos igual este cuadro que venía en el libro, entre factores de riesgo y el riesgo relativo. Vemos que el riesgo relativo es más alto en un antecedente. Y en la edad, enfermedades pues hipertensivas, no lo mencioné, pero infecciones como la corionitis, otra vez mencioné el tabaquismo y trombofilias. Mujeres afectadas por alguna entidad como la trombofilia, pues muestran mayores cifras coincidentes de trastornos trombofílicos en el embarazo. Igual el libro marcaba que la presencia de anticoagulante lúpico lo vinculaban con el infarto placentario del suero mamario. Y, bueno, también otros factores que no los mencionaba el libro, pero sí otros artículos, o sea que la posición fetal sí influye mucho, pues el cordón no se acomodaba de forma correcta y podría ocasionar pues una lesión a largo plazo. Entonces, bueno, estos son del libro, este es de la guía de práctica clínica. Si se dan cuenta, pues sí coinciden demasiado. Estos son factores de riesgo para presentar desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. Ahora, hablemos sobre las proyecciones fisiológicas que relaciona el hematoma decidual. El hematoma decidual, como ya mencionamos, pues va a ocasionar una compresión y un desprendimiento placentario.
Pero ¿qué consecuencias me trae esto? Todo desprendimiento de placenta contribuye a una hipoxia fetal. ¿Por qué? Por distintas vías. Primeramente, voy a encontrar que al haber un desprendimiento placentario, va a haber una interrupción brusca del intercambio materno-fetal. O sea, a medida que la placenta se desprenda, va a disminuir poco a poco o más esa comunicación materno-feto, favoreciendo la hipoxia fetal. También va a generarme una lesión vascular a nivel de la lesión decidoplacentaria, que esto va a traerme como consecuencia la liberación de estas dos sustancias, la endoterina 1 y el tromboxano 2, potentes vasoconstrictores, que obviamente van a ocasionar vasoconstricción a nivel de la lesión, o sea, una vasoconstricción decidoplacentaria. Y esto va a producirme una disminución del aporte de oxígeno al feto, o sea, hipoxia. También la hipertonía uterina va a ser causada por el desprendimiento de placenta. Esto pues trae como consecuencia comprensión de estos vasos miometriales, pues que también origina una disminución del aporte de oxígeno al feto. Y pues obviamente por la misma hemorragia puede la paciente caer en shock, y pues no nos olvidemos que cualquier descompensación hemodinámica materna pues puede contribuir a una hipoxia fetal. O sea, ya vieron cuántos mecanismos hay para que se desarrolle hipoxia fetal. O sea, siempre va a haber ese sufrimiento fetal por parte de este padecimiento. Ahora, en otra serie de eventos que igual se relacionan, el hematoma decidual igual va a ocasionar, pues ya hablamos de la lesión decidoplacentaria. Esto trae como consecuencia una liberación de una serie de factores dependientes de prostaglandinas, que trae como consecuencia un aumento del aporte de prostaglandinas a nivel del miometrio. Esto tiene un efecto uterotónico, o sea, favorece mucho la hipertonía uterina. Igual, la hipoxia fetal, que ya hablamos, trae como consecuencia la liberación de sustancias estimuladoras que aumentan los niveles de trombina. La trombina en este factor que estamos hablando, pues es un factor esencial para la génesis de la hipertonía uterina, o sea, es un uterotónico. Entonces, la trombina disminuye la sensibilidad de los receptores de progesterona, y pues todo esto también contribuye a una hipertonía. O sea, por la hipoxia fetal se genera una cascada de sucesos que me desembocan en la hipertonía uterina, independientemente de la síntesis de prostaglandinas. Y obviamente la hipertonía uterina yo la voy a traducir en la paciente como un dolor abdominal. Este mismo dolor abdominal se va a exacerbar por la extravasación e infiltración sanguínea hemometrial. Esa extravasación pues también va a ser consecuencia del hematoma decidual. Entonces esta extravasación e infiltración sanguínea pues me forman lo que es el famoso útero de Covelier. El útero de Covelier pues es la extravasación de sangre a nivel de musculatura y profundidad serosa, ¿no? Y también contribuye al dolor abdominal. Hablaremos más adelante de él en complicaciones. Ahora, dentro de la teoría que marca que el hematoma siga creciendo, o sea, ¿qué es lo que hace que siga creciendo? Bueno, hay una teoría binaria que nos dice que el flujo sanguíneo útero placentario disminuido intermitente, pues trae consigo hipoxia y liberación, un aumento en la liberación de radicales libres dependientes de oxígeno. Entonces la hipoxia, aparte de todas las consecuencias que me puede traer, ocasiona un aumento de factor de crecimiento endotelial vascular. Entonces estos factores aumentan la expresión del factor tisular. Y el factor tisular es igual un factor para la génesis de desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. Lo que trae consigo el aumento de expresión del factor tisular es un aumento de la trombina, que ya hablamos que es un uterotónico. Pero obviamente, aparte de que sea uterotónico, es un cofactor relacionado con los procesos inflamatorios. Y esto me genera un círculo vicioso porque va a haber un aumento de expresión de factor tisular, un aumento de trombina, y esto trae consigo el desprendimiento prematuro de placenta. Pero también contribuye a la inflamación, y la inflamación pues también favorece el desprendimiento prematuro de placenta. Y obviamente si hay desprendimiento prematuro de placenta, pues también va a haber inflamación que favorece el aumento de la expresión de factor tisular y un aumento de trombina. O sea, todo es un círculo vicioso que se cree que así es como, a pesar de que se identifique un hallazgo del hematoma, se cree que de esta manera es que sigue creciendo.
Ahora, dentro de las manifestaciones clínicas, pues ya hablamos del dolor abdominal. Obviamente estamos hablando de hemorragia, así que la metrorragia, la descripción que tiene es que va a ser sangre roja, oscura o brillante. Dolor a la palpación, esto por la hipertonía uterina. Va a haber náuseas, va a haber vómitos y pues lumbalgias. Nos marcan también de un desprendimiento oculto. Esto es más bien relacionado a todos estos síntomas. O sea, cabe mencionar que en algunas mujeres la expansión externa de sangre pues puede ser abundante, aunque el desprendimiento placentario quizá no sea tan extenso como para poner en riesgo la salud del feto. Y por el otro lado, también puede ser que haya datos de sangre, pero no haya datos de sangre, perdón, pero puede haber un desprendimiento de placenta en un grado suficiente hasta causar la muerte fetal. Entonces, todo esto no lo vamos a saber, lo cual lo llaman que siempre, pues el desprendimiento oculto, nunca vamos a saber un porcentaje. Lo vamos a intuir por la clínica, pero nunca vamos a estar seguros de eso, a menos que tengamos un hallazgo de imagen, y aún así, el hallazgo de imagen no es tan confiable. ¿Cómo le llaman? No es tan sensible, ¿no? Para detectar datos de desprendimiento. Y la guía de práctica clínica también nos marcaba hipertonía uterina, repercusiones fetales en grado variable con o sin trabajo de parto y presencia de factores de riesgo que orientan al diagnóstico de desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. Ahora metí otra vez los grados, pero ya con los grupos de síntomas. No lo dije al principio, pero esto se llama clasificación de Page para clasificar el desprendimiento prematuro de placenta y que ella ordena por grado del 1 al 3. El grado 0 no nos dice qué tan frecuente es, pero bueno, sabemos que no existen síntomas y el diagnóstico se establece al examinar la placenta o por imagen. Entonces, en el grado 1, que marca aquí en esta bibliografía, que es del 45%, nos dice que es un sangrado leve con o sin leve hipertonía uterina. En el grado 2, un sangrado leve a moderado, y en el grado 3, un sangrado moderado o severo. Y cada uno, me llama la atención que en esa bibliografía que encontré, marca posibles grados de desprendimiento según el grado. Puede ser que en el primer grado tenga un desprendimiento menor al 30%, con signos de coagulopatía, sin sufrimiento fetal. En el grado 2, dolor e hipertonía uterina. Aquí ya hay hipertonía uterina, taquicardia con cambios aortostáticos de la frecuencia cardíaca materna, sufrimiento fetal que puede llevarme a la muerte fetal, un desprendimiento de la placenta entre el 50 al 30% y el fibrinógeno debajo de lo normal. Aquí en las embarazadas creo que es de 400 a 600 lo normal de fibrinógeno. Entonces es debajo de lo normal de eso. Y la frecuencia cardíaca fetal, variable, ¿no? Con signos ya de sufrimiento fetal agudo. Y el grado 3, pues ya puede ser un desprendimiento de 50 hasta el 100%. El efecto pues va a estar muerto, como dijimos al principio. Prolongación de tiempos y trombocitopenia y un fibrinógeno menor a 100 miligramos. Útero tetánico, y aquí está bien hipertonía, aquí está tetánico, o sea, como estático y con mucho dolor. Y aquí tenemos otra tabla que marca igual los grados, pero con los datos más comunes. Aquí ya tiene metrorragia, la metrorragia en el grado 0 pues es nula, en el grado 1 es ligera con falta, con salida de 100 a 500 mililitros, en el grado 2 es intensa, con ir a 500 mililitros, y el grado 3 pues muy intensa. El tono uterino es algo que hay que tomar muy en cuenta, pues en el grado 0 es normal porque pues no tiene clínica. En el grado 1 puede ser que haya unas zonas hipertónicas, en el grado 2 de plano ya va a haber una hipertonía uterina, y en el grado 3 va a haber una tetanía uterina o un útero atónito, que también le llaman. Es lo mismo. El grado de shock, pues puede ser grado 0. Del grado 0 al 1 pues no hay shock. Todo inicia a partir del grado 2, donde la metrorragia es más intensa, y el grado 3, donde ya de plano es grave. La pérdida del bienestar fetal, pues en el grado 0, pues no va a haber. En el grado 1 va a ser raro. En el grado 2, pues va a ser grave, y definitivamente en el grado 3, pues hay muerte fetal. La coagulación nos puede decir que es normal en el grado del 0 al 1. En el grado 2 puede haber una coagulopatía compensada. En el grado 3, pues ya vimos que puede ser sin coagulopatía o con coagulopatía. El aspecto del útero también es importante. En el grado 1 va a tener pequeñas zonas rojas azuladas, y aquí nos marcan en el grado 2 intermedio entre 1 y 3. Entonces, una de las descripciones del útero de Covelier es que el útero está violáceo. Entonces, si nos pone intermedio, pues quiere decir que tiene ya ligeras zonas violáceas en su descripción.
Y aquí la frecuencia varía con esta fuente. Aquí nos dice que es del 60% y el grado 2 del 15%. Y el grado 3, estos sí son más parecidos porque tiene 24% y este 25%. En el diagnóstico diferencial, pues nos dice que no se cuenta con datos de estudios de laboratorio para confirmar con precisión grados menos graves de la separación placentaria. Aquí tengo un cuadro comparativo que compara el desprendimiento prematuro de placenta con la placenta previa que anteriormente dio mi compañero, porque pues a lo mejor este, obviamente por padecimiento pues son muy diferentes, pero a la clínica pues nos dice que artículos en un principio se confundían, ahorita ya hay pues signos más marcados. Obviamente aquí el comienzo del síntoma va a ser agudo. ¿Por qué? Porque ya hay un desarrollo previo del hematoma. Entonces, una vez que se presenta el desprendimiento prematuro de placenta, pues ya va a ser agudo en esta paciente, a diferencia de la placenta previa en donde el desarrollo es lento. En las hemorragias, pues va a ser rojo oscuro la descripción del desprendimiento prematuro de placenta y en la placenta previa va a ser rojo clara. El dolor, pues, va a ser difuso en el desprendimiento de placenta, específico en el lugar del desprendimiento, pues, en la placenta previa, no. El útero, pues, va a estar en hipertonía, va a estar muy sensible, posiblemente aumentado el tamaño por el sangrado, y en la placenta previa no. Partes fetales, pues, va a ser difíciles de identificar en el abrupto placental y en la placenta previa se van a identificar normalmente. Placenta en vagina, pues aquí no, y en la placenta previa, pues, posiblemente. El sufrimiento fetal agudo, ya hablamos de la hipoxia, así que sí va a ser habitual encontrar sufrimiento fetal agudo, a diferencia de la placenta previa. Y lo importante, ¿no? El compromiso materno es frecuente aquí y en la placenta previa pues es inusual. Nos dice que el ultrasonido tiene un uso limitado. En las complicaciones que puede tener un desprendimiento prematuro de placenta, pues obviamente el choque hipovolémico por la misma hemorragia, es posible que si se produce un choque hipovolémico, pues pierde el producto, o sea, fallezca. Un tratamiento rápido que se daba contra la hipotensión, pues eran cristaloides y pues sangre en venoclisis, que iba restaurando poco a poco los signos vitales y revertía la oliguria por riego renal inadecuado. De hecho, nos mencionaba que antes el daño renal era tan fuerte que obligaba a la paciente a dializarse. Obviamente ahorita ya no es así. Y de hecho, esta es otra complicación también, la lesión aguda renal. Ahorita ya no es tan frecuente, pero nos marcaba que antes pues requerían hasta diálisis. Aunque puede ser que en algunas ocasiones se presente necrosis cortical aguda. Este pues es un proceso, a diferencia de otros que se pueden presentar, pues es irreversible. Y casi siempre, en términos de obstetricia, se vincula con un desprendimiento prematuro de placenta. También puede haber coagulopatía de consumo. Esto es, bueno, todos los problemas obstétricos graves, en particular, culminan con coagulopatía de consumo, que también se le conoce como coagulación intravascular diseminada o síndrome de desfibrilación. Casi todos culminan en una coagulopatía de consumo. Esta surge al mismo tiempo que los signos y síntomas y va a determinar también el protocolo que se lleve con la paciente, si la presenta o no. También puede haber síndrome de Sheehan, que sucede pocas veces, de hecho nada más sucede en casos muy graves. No se conoce una patogenia relacionada con el desprendimiento así directamente, pero pues trae consecuencias generalmente postparto. Por ejemplo, una lactancia deficiente o ausente, amenorrea, atrofia mamaria e hipotiroidismo. Y en complicaciones que puede haber, pues, obviamente, en el producto, pues nos dice una enfermedad hipóxica isquémica, ¿no? Algo que impida el desarrollo psicomotor de bebé que puede culminar en una parálisis cerebral. Dentro de la complicación que mencioné en un inicio, pues fue el útero de Covelier. Esta pues, es extravasación de la sangre en la musculatura del útero y debajo de la sebácea. Este trastorno era llamado antes apoplejía uteroplacentaria. Podemos describirlo como una infiltración hemática del endometrio uterino debido a la formación pues, del hematoma que ya mencionamos antes. Entonces, es sangre que se encuentra entre músculos lisos
y por ello causa un sangrado postparto. Igual brinda al útero este tono violáceo y esto se detecta ya pues postparto, una vez que exploran, tienen esta coloración violácea y el útero está en atonía. Entonces, vemos que de la hipertensión que se genera en un inicio, pues termina en una hipotensión estática por la extravasación de sangre que hay. Ahora, para el diagnóstico... Alto. Te voy a interrumpir aquí, lo vamos a dejar por hoy hasta aquí porque tengo un compromiso. ¿Dudas acerca de hasta dónde vamos ahorita? No, doctor. ¿No? No, doctora. Bueno, entonces, completamos el tema, ¿cuándo nos toca? El lunes, ¿no? El lunes. Ok. Entonces terminamos el lunes ya este tema, ya te falta poquito, ¿no? el diagnóstico y el tratamiento. Ajá. ¿Y quién sigue después de ti? Yo Seguiría, con ruptura uterina. Ah, ok. Bueno, ya tenlo preparado para empezar también con ese mismo tema de ruptura uterina. Y pues nos vemos el lunes, ¿sale? Sí, doctora. ok, doctor. Igual, adiós. Hasta luego. Ok, doctora. Hasta lunes. No. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Hasta luego.